Probablemente tengas la sensación de que cada vez hay más infartos en gente joven y quizás desgraciadamente recuerdas algunos nombres de personas cercanas o conocidos que hayan sufrido un infarto, un ictus u otro evento cardiovascular a una edad joven. Y es que 1 de cada 4 infartos se están produciendo en menores de 54 años. O sea que no son cosas tuyas, no es una sensación, es una realidad. Las personas jóvenes cada vez sufren más infartos. ¿Y esto por qué se está produciendo? Vamos a hablar de qué pasa con el colesterol y el azúcar, porque hay un gran error en la población que está acelerando estos infartos en la población joven. Y es que durante décadas nos enseñaron que el gran enemigo del corazón y de las arterias del corazón era la grasa. Y por un lado, lo es. Pero ¿qué pasa? Que hemos empezado a comprar yogures 0% materia grasa, galletas light, cereales saludables, zumos sin azúcares añadidos, productos bajos en grasa, y lo hacemos convencidos de que estamos protegiendo nuestras arterias. Pero ¿qué pasa? Fíjate que hemos empezado a hacer eso, que nuestros supermercados se han llenado de productos bajos en grasa y sin embargo, ¿qué ha pasado con la obesidad? ¿Qué ha pasado con la diabetes tipo 2? Se ha disparado y cada vez aparece en personas más jóvenes, incluso casos de diabetes en niños. Y estamos viendo algo que hace 30, 40 años no era tan frecuente, que era ver infartos en personas de 35, 40, 45 años. Y no es que el colesterol y las grasas hayan dejado de importar, pero es que nos hemos olvidado de una gran parte de la historia y hemos descuidado el exceso de azúcar, hemos descuidado la resistencia a la insulina y un proceso que te quiero explicar hoy, que es el proceso de la glicación. Así que hoy te voy a explicar qué es esto de la glicación, por qué acelera el envejecimiento de las arterias y en general todo el envejecimiento y por qué hemos estado centrándonos durante décadas en tratar el enemigo equivocado. Así que, ¿qué es esto de la glicación? Nuestro organismo funciona gracias a nuestras proteínas. Usamos proteínas en todos nuestros órganos, en todas nuestras estructuras. Forman pues el colágeno de la piel, las paredes de las arterias, las válvulas del corazón, los tendones, las enzimas que hacen nuestros procesos metabólicos. ¿Qué pasa? Que cuando la glucosa permanece elevada en sangre durante mucho tiempo, ocurre este fenómeno y es que las moléculas de glucosa comienzan a pegarse a estas proteínas, se empiezan a adherir a las proteínas. No hace falta ningún proceso químico complejo, simplemente es un proceso que ocurre por propia adherencia. Y para que te hagas una idea, es lo mismo que pasa cuando caramelizamos en una sartén una cebolla. Esta reacción se llama la reacción de Maillard y en el organismo ocurre exactamente lo mismo que con la cebolla. Cuando tenemos la glucosa persistentemente alta, lo que estamos haciendo es caramelizar, entiéndeme la expresión, nuestras proteínas. Y esto es lo que llamamos este proceso de la glicación. Cuando estas partículas, estas moléculas se glican, aparecen los productos finales de la glicación avanzada o AGE en inglés. Y aquí es cuando empieza realmente el problema, porque estos productos finales de glicación avanzada o AGE vuelven a las proteínas mucho más rígidas, alteran su función, generan inflamación, generan estrés oxidativo, activan al sistema inmunitario, porque como cambia la estructura de las proteínas, nuestro propio sistema inmune se empieza a defender y empiezan a aparecer fenómenos autoinmunes, que de esto podríamos hablar largo y tendido. O sea que probablemente también aquí tenemos una raíz, ¿no?, de otra serie de patologías de las que no nos vamos a centrar, pero que también están ahí, ¿no? Y favorecen el daño vascular y no solamente nos envejecen también la piel, que sé que también es algo que te preocupa, pero sobre todo, envejecen nuestras arterias. Así que cuando pensamos nuevamente en la arteriosclerosis, en esas arterias
con placa de ateroma, esas arterias que ya están en una situación peligrosa, pensamos siempre en la grasa. Pero la realidad es mucho más compleja. Esa placa de ateroma contiene grasa, contiene colesterol, pero también tiene células inflamatorias, tiene calcio, tiene tejido fibroso, tiene colágeno, tiene incluso células musculares y tiene muchas proteínas. Prácticamente la placa de ateroma podría ser como un órgano aparte. ¿Y qué pasa? Que todas esas proteínas, todas esas sustancias que contiene pueden sufrir este proceso de la glicación. ¿Qué pasa cuando una placa de ateroma se glica? Pues, en primer lugar, lo que te comentaba, como cambia la estructura, el cuerpo la identifica como algo extraño, como un patógeno, y lo ataca, aumenta la inflamación. Con esta inflamación, esa placa de ateroma se vuelve más rígida. Se altera también el colágeno, se debilita esa cubierta que mantiene a la placa estable. Al debilitarse esa cubierta, aumenta el estrés oxidativo, aumenta la muerte celular y lo que aumenta fundamentalmente es la probabilidad de que esa placa de ateroma que ya estaba formada y que estaba ahí calladita sin hacer ruido porque era estable por la fibrosis, se rompa. ¿Y qué pasa cuando la placa de ateroma se rompe? Se produce trombosis en esa arteria, se produce un trombo. Este trombo tapa la arteria y ahí es donde se producen los infartos de corazón y los infartos también cerebrales. Así que, por un lado, si tienes el colesterol elevado, si tienes una dieta rica en grasas no saludables, vas a tener placa de ateroma, vas a tener placa de colesterol. Pero lo que va a hacer que esta placa tenga más riesgo de producirte un infarto es, entre otras cosas, este proceso de la glicación y que tengas la glucosa persistentemente elevada en la sangre. Entonces, ¿es peor el azúcar que el colesterol? No. No debemos caer tampoco en el error contrario. El colesterol, sobre todo el colesterol, el malo, el LDL, sigue siendo uno de los principales factores de aterosclerosis, sigue siendo uno de los principales marcadores, porque sin LDL no hay aterosclerosis que valga. Pero el cómo progresa esa placa, el que esa placa de ateroma llegue a generarte un infarto, sí que depende en gran parte de la glicación, pero también del estrés oxidativo, de la obesidad visceral en los órganos, de la resistencia a la insulina, que va a hacer que esta glucosa esté persistentemente elevada, de la inflamación y de otros factores como la hipertensión y el tabaco. Así que esto no es colesterol versus azúcar, es colesterol más inflamación metabólica. ¿Qué pasó con los alimentos entonces bajos en grasa, ¿no? Durante los años 80 y 90 la industria alimentaria empezó con una auténtica guerra contra la grasa. Y ahí apareció un problema, y es que al final la grasa es lo que le da el sabor a los productos. Si le quitamos la grasa, el producto deja de saber bien y por lo tanto es un producto menos atractivo. ¿Cómo lo solucionaron? Añadiendo más azúcar, añadiendo harinas refinadas, almidones, maltodextrinas, espesantes árabes, más hidratos de absorción rápida y que aumentan tus niveles de glucosa en sangre. O sea que al final muchos productos que te vienen con la etiqueta de light acaban teniendo una carga glucémica muy superior al alimento original con grasa. Y toda la grasa tampoco es mala. Aquí tendemos a simplificar y agrupamos toda la grasa, pero al final necesitamos las grasas. O sea, las grasas son fundamentales para que la pared de la célula funcione, para que las neuronas funcionen adecuadamente. Pero lo que necesitamos es aceite de oliva virgen, frutos secos, aguacate, pescado azul. No es lo mismo eso que las grasas industriales. Y no es lo mismo un yogur natural entero que un yogur desnatado, pero que lleve azúcar añadido. O sea que al final todo se basa en cómo lees las etiquetas en el supermercado y en elegir mejor tus productos. ¿Qué dice la evidencia? Pues que las dietas con alimentos ultraprocesados, por mucho que diga 0% de materia grasa, aumentan el riesgo cardiovascular. Que las personas con diabetes tienen muchísimo más riesgo de infarto.
que la resistencia a la insulina aparece muchos años antes de desarrollar diabetes y que nos tenemos que adelantar. Y que ese marcador que vemos en la analítica, que es la hemoglobina glicosilada, que nos habla de cuánto tiempo está elevada el azúcar en sangre, aunque ya esté en un rango normal alto, también se asocia con mayor riesgo cardiovascular. Y que estos productos avanzados de glicación intervienen en el envejecimiento celular y es lo que lenta y silenciosamente te está envejeciendo por mucho botox que te pongas. Y llevamos muchos años infravalorando este daño metabólico. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues no obsesionarnos contra un único nutriente, no obsesionarnos con bajar todos los hidratos, con bajar todas las grasas. No hay que demonizar las grasas, no hay que vivir contando calorías. Lo que tenemos es que tener la información y comer alimentos reales, reducir todos estos ultraprocesados, que aunque tengan la etiqueta de light, de saludable, no dejan de ser ultraprocesados que te producen picos de glucosa, que es lo que tenemos que controlar. Además, si tienes una buena masa muscular, vas a poder procesar toda esta glucosa en sangre mucho mejor porque vas a tener más sensibilidad a la insulina y la glucosa va a bajar antes. Y además, hay que controlar la salud mental porque el cortisol te prepara para salir corriendo y cuando quieres salir corriendo lo que necesitas es tener glucosa en sangre para poder tener toda la energía. Si vives corriendo todo el día de tu propia vida, tienes el cortisol alto y por lo tanto también la glucosa en sangre alta y por tanto también estás glicosilando tus proteínas y estás envejeciendo tus arterias y en general tu organismo. Así que al final la prevención cardiovascular parece que es solo bajar el colesterol, pero lo que tenemos que hacer es mantener un entorno metabólico que haga que nuestras arterias envejezcan lentamente y no acelerar ese proceso. Así que al final enfermamos por construir durante décadas. Es un proceso lento, un entorno metabólico que favorece la inflamación, la resistencia a la insulina, la glicación y la arteriosclerosis. Y ahí es donde tenemos que inferir desde ya. En nuestro programa Ritmo trabajamos todo este entorno cardiometabólico, incluso añadiendo genética cardiovascular. Y si quieres que te ayudemos en este proceso a estabilizar tu entorno cardiometabólico, a entender el origen de tu arritmia, a entender el origen de tu arteriosclerosis y a ponerle remedio desde ya para trabajar en tu yo ya no de mañana, sino de 5, 10 o 20 años y en tu longevidad cardiovascular, te he dejado un enlace aquí en la descripción para apuntarte a la lista de espera de nuestro programa Ritmo. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente.